vez notó que 64 piedras, el cuadrado de 8, pueden usarse para hacer un círculo con un diámetro de 9 piedras. Al acomodar de nuevo las piedras, se vuelve a formar algo parecido a un cuadrado. Y como la superficie del círculo es pi multiplicado por el radio al cuadrado, el cálculo egipcio nos da el primer valor aproximado de pi. El área del círculo es 64. Dividiéndola por el radio al cuadrado, en este caso 4,5 al cuadrado, se obtiene el valor de pi. Entonces 64 dividido 4,5 al cuadrado es 3,16. Hay 2 centésimos de diferencia con el valor verdadero. Pero lo brillante de los egipcios es que usaron estas formas pequeñas para figuras de mayor tamaño. Pero hay un símbolo imponente y majestuoso en la matemática egipcia que aún no hemos intentado desentrañar: la pirámide. Yo había visto tantas fotos de ellas que no pensaba que me iban a impresionar. Pero al tenerlas frente a mis ojos, pude entender por qué se las considera una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Son sencillamente increíbles. Y cuánto más impresionante habrá sido verlas recién hechas, con sus caras brillantes como el vidrio, reflejando el sol del desierto. Parece como si hubiera pirámides idénticas ocultas bajo la arena del desierto, para completar estas formas y crear octaedros perfectamente simétricos. A veces, con el brillo del calor del desierto, casi se ven esas formas. Estas figuras impresionan a un matemático por la simetría oculta en su interior. Las pirámides son algo bajas como para crear estas figuras perfectas, pero algunos han sugerido que otro importante concepto matemático podría estar escondido dentro de las proporciones de la Gran Pirámide: la proporción divina. 2 largos están en proporción divina si la relación entre el más largo y el más corto es igual a la suma de esos 2 largos respecto del lado más largo. Esa relación se considera la proporción perfecta y está presente tanto en todo el mundo natural como en la labor de los artistas, arquitectos y diseñadores de distintos milenios. Nunca sabremos si los arquitectos de las pirámides eran conscientes de este importante concepto matemático o si llegaron a él por instinto, dadas sus bellas propiedades estéticas. Lo que más me impresiona de las pirámides es que fueron construidas con brillantez matemática, incluyendo la primera noción de uno de los grandes teoremas del mundo antiguo: el teorema de Pitágoras. Para lograr esquinas en un perfecto ángulo recto de edificios y pirámides, los egipcios habrían utilizado una soga con nudos. En algún momento los egipcios se dieron cuenta que si tomaban un triángulo con los lados marcados con 3 nudos, 4 nudos y 5 nudos, eso les garantizaba un ángulo recto perfecto. Esto es porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. Así tenemos un perfecto triángulo pitagórico. De hecho, cualquier triángulo cuyos lados cumplan esta relación me permitirá hacer un ángulo de 90 grados, aunque estoy seguro de que los egipcios no describían del mismo modo el concepto que acabo de mencionar. No esperamos encontrar algún tipo de pruebas, porque sabemos que ese no es el estilo de la matemática egipcia. Cada problema se resolvía utilizando números concretos, y después, si al final necesitaba una verificación, se partía de ese resultado y esos números concretos. No hay comprobaciones generales en los textos de la matemática egipcia. Faltaban unos 2000 años para que los griegos y Pitágoras probaran que todos los triángulos rectángulos compartían ciertas propiedades. Aunque esa no fue la única idea que anticiparon los matemáticos egipcios. En un documento de 4000 años llamado el Papiro de Moscú, encontramos una fórmula para el volumen de una pirámide truncada, que es el primer esbozo del cálculo aplicado. Para un país como Egipto, que es famoso por sus pirámides, uno esperaría problemas de este tipo todo el tiempo en su matemática, en sus escrituras. El cálculo del volumen de una pirámide truncada es uno de los temas más avanzados del antiguo Egipto, según nuestros estándares modernos de la matemática. Los arquitectos y los ingenieros sin duda habrían necesitado una fórmula así para calcular la cantidad de materiales necesarios para la construcción. Pero lo que muestra la sofisticación de la matemática egipcia es que lograron producir métodos muy bellos.
Para entender el desarrollo de su fórmula, comenzaremos con una pirámide cuyo vértice más alto está por encima de otro vértice. Los otros tres se pueden colocar de manera tal como para formar una caja rectangular, de modo que el volumen de la pirámide sesgada es 1/3 del volumen de la caja, o sea, el alto por el largo por el ancho dividido 3. Este razonamiento muestra los primeros indicios del cálculo aplicado, miles de años antes de que Leibniz e Isaac Newton idearan una teoría. Supongamos que podemos cortar la pirámide en rebanadas. Entonces se podrían deslizar las secciones para hacer más simétrica la pirámide que vemos en Giza. Sin embargo, el volumen de la pirámide no varía a pesar de la redistribución de las secciones, o sea que sigue funcionando la misma fórmula. Los egipcios fueron innovadores asombrosos, y es deslumbrante su capacidad para producir nueva matemática. Yo creo que ellos revelaron el poder de la geometría y de los números, y dieron los primeros pasos hacia los fabulosos descubrimientos matemáticos por venir. Pero hubo otra civilización que, en términos matemáticos, competía por igual con Egipto, y de la cual sabemos mucho más. Esto es Damasco, con más de 5000 años de antigüedad, y hoy sigue siendo vibrante y bulliciosa. Solía ser el punto más importante en las rutas comerciales que unían a la antigua Mesopotamia con Egipto. A partir del año 1800 a.C., los babilonios dominaron gran parte de lo que hoy es Irak, Irán y Siria. Con el fin de ampliar y regir su imperio, se volvieron maestros en manejar y manipular números. Hay códigos legales, por ejemplo, que describen cómo la sociedad se ordenaba. Y de quienes más sabemos es de los escribas, profesionales letrados que manejaban los números y hacían registros de las familias acomodadas, los templos y palacios. Ya existían escuelas de escribas alrededor del 2500 a.C. Los aspirantes a escribas asistían desde niños y aprendían a leer, escribir y a trabajar con números. Los registros de los escribas se guardaban en tablas de arcilla que permitían a los babilonios administrar y expandir su imperio. Sin embargo, muchas de las tablas que tenemos hoy no son documentos oficiales, sino ejercicios para niños. Estas reliquias nos ofrecen una extraña visión de cómo los babilonios veían a la matemática. Este es un libro de texto de geometría del siglo XVIII a.C. Y pueden ver que hay muchas ilustraciones y que debajo de cada dibujo hay un texto que plantea un problema para el dibujo. Por ejemplo, aquí hay uno que dice: dibujé un cuadrado de 60 unidades de largo y dentro de él dibujé 4 círculos. ¿Qué superficie tienen? Y esta tablilla se escribió por lo menos 1000 años después de esta otra tablilla. Pero entre ellas hay una relación muy interesante. También tiene dibujados 4 círculos dentro de un cuadrado. Pero no es un libro escolar, sino un ejercicio en el cual un escriba adulto enseña a un estudiante y le muestra un ejemplo de una tarea finalizada o algo similar. Al igual que los egipcios, los babilonios parecían interesarse en resolver los problemas prácticos relacionados con las medidas y el peso. La solución babilónica a estos problemas matemáticos está escrita como una receta matemática. Un escriba simplemente seguía y registraba un conjunto de instrucciones para llegar a un resultado. Aquí hay un ejemplo de los problemas que resolvían. Tengo un puñado de ramas de canela, pero no voy a pesarlas. Lo que voy a hacer, en cambio, es multiplicar 4 veces su peso y realizar una escala. Voy a agregar 20 shin. El shin era la antigua medida de peso de Babilonia. Voy a quitar la mitad de todo esto y agregarlo otra vez. Entonces 2 puñados de canela más 10 shins, como vemos de este lado, es igual a un maná. Un maná es 60 shins. Y aquí vemos una de las primeras ecuaciones matemáticas de la historia. Todo lo que está de este lado es igual a un maná. Pero ¿cuánto pesa el puñado de ramas de canela? Sin ninguna clase de lenguaje algebraico, eran capaces de manipular las cantidades para poder demostrar que las ramas de canela pesaban 5 shins. En mi opinión, este tipo de problemas es el que le da un poco de mala fama a las matemáticas. Podemos culpar a los antiguos babilónicos por todos los tortuosos problemas que teníamos en la escuela, pero los antiguos escribas babilonios eran expertos en esta clase de problemas. Curiosamente, no utilizaban las potencias de 10 como los egipcios. Ellos usaban potencias de 60.
Los babilonios inventaron su sistema numérico, como los egipcios, usando sus dedos. Pero en vez de contar con los 10 dedos de las manos, los babilonios encontraron una manera mucho más interesante de emplear el cuerpo. Utilizaban los 12 nudillos de una mano y los 5 dedos de la otra mano, para poder contar 12 por 5, y así tener 60 números diferentes. Así, por ejemplo, este número se habría formado con dos grupos de 12, el 24 y luego 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 29. Pero el número 60 tiene otra propiedad poderosa. Es perfectamente divisible de muchas maneras. Aquí hay 60 porotos que puedo organizar en 2 hileras de 30. En 3 hileras de 20. En 4 hileras de 15. En 5 hileras de 12. O en 6 hileras de 10. La divisibilidad del 60 convierte a este número en una base perfecta para la aritmética. El sistema de base 60 tuvo tanto éxito que aún hoy utilizamos algunos de sus elementos. Cuando damos la hora, reconocemos unidades de 60, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Pero la característica más importante del sistema numérico de los babilonios es que otorga valor a la posición. Como con nuestros números decimales, en donde tenemos en cuenta las decenas o las centenas o millares. En el sistema numérico babilonio, los números se cuentan fijando posiciones sobre una base de 60. En lugar de inventar nuevos símbolos para números cada vez más grandes, ellos escribían 1, 1, 1. Así este número sería 3661. El causante de este descubrimiento fue el deseo de los babilonios de cartografiar el cielo nocturno. El calendario babilonio se basaba en los ciclos de la luna y necesitaba una forma de anotar los grandes números astronómicos. Mes tras mes, año tras año, se registraron estos ciclos. Desde casi el 800 a.C. hay un listado completo de los eclipses lunares. El sistema métrico babilónico era bastante sofisticado en ese momento. Tenían un sistema de medición angular, 360 grados para un círculo completo, y cada grado se dividía en 60 minutos. Y este a su vez se podía dividir en 60 segundos. Tenían un sistema regular de medición que estaba en perfecta armonía con su sistema numérico, y se adecuaba no solo para la observación, sino también para los cálculos. Sin embargo, con el fin de calcular y lidiar con esos grandes números, los babilonios necesitaron inventar un símbolo nuevo. Y al hacerlo, prepararon el terreno para uno de los grandes avances en la historia de las matemáticas, el cero. En los primeros tiempos de los babilonios, para marcar un lugar vacío en medio de un número, tan solo dejaban un espacio en blanco, pero necesitaban una forma de representar la nada con un número. Por eso usaron un signo, como una especie de pausa o un signo de puntuación, y eso comienza a significar 0 cuando está en medio de un número. Esta es la primera vez que el cero aparecía en el universo matemático de alguna forma. Pero tendrían que pasar más de 1000 años antes de que este pequeño espacio se convirtiera en un número propiamente dicho. Habiendo establecido un sistema sofisticado de números, fue adaptado al terreno árido e inhóspito de la Mesopotamia. Los ingenieros y agrimensores babilónicos encontraron formas ingeniosas para acceder al agua y hacer canales en los campos de cultivo. Una vez más, se utilizó la matemática para encontrar soluciones. El valle de Orontes en Siria aún es un centro agrícola, y los antiguos métodos de irrigación hoy se utilizan tal como se hacía hace miles de años. Muchos problemas de la matemática babilónica están relacionados con la medición de la tierra, y aquí es donde vemos por primera vez el uso de ecuaciones cuadráticas, uno de los grandes legados de la matemática babilónica. Las ecuaciones cuadráticas sirven para cosas en las que la cantidad desconocida de lo que se intenta